Vamos a revisar lo que es el lenguaje figurado y también vamos a conocer cuáles son los tipos de significado que existen, ya sea connotativo o denotativo. Te invito a que pongas mucha atención. ¿Qué es? El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Vamos a revisar dos tipos de lenguaje, el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Para comenzar, el lenguaje literal supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Quiere decir que el lenguaje literal es el que ve a las palabras con el significado que tienen cada una de ellas. Por el contrario, el lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Acá podemos ver un ejemplo de lenguaje literal y figurado. Acá hay dos personas, una le está entregando un regalo a la otra y si nos damos cuenta, le falta un ojo y dice, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. Si tomamos en cuenta esa frase, podríamos decir que su lenguaje que se está utilizando es lenguaje figurado. Pero si nos fijamos en el dibujo que estamos viendo, vemos que le falta un ojo, por lo tanto, al faltarle un ojo se convierte en lenguaje literal. Cuando dice me costó un ojo de la cara, literalmente le falta un ojo de la cara. Ahora, esto comúnmente se utiliza como lenguaje figurado, porque en la realidad no se sacaría un ojo de la cara. Acá vemos un ejemplo de un cerdito, ¿cierto? Que dice estoy sudando como puerco. También es un ejemplo de lenguaje figurado, ya que comúnmente esta frase la utilizamos para cuando estamos muy sudados, que si lo tomáramos con un lenguaje literal, sería como en la imagen, como un cerdo sudando. Acá vemos otro ejemplo donde ahí dice echar un ojo. De repente, muchas veces alguien o hemos escuchado por ahí o nosotros mismos hemos dicho voy a ir a echar un ojo. ¿Qué quiere decir esto? Según lo que vemos aquí, el primer ejemplo, la parte del dibujo, hay una persona echando un ojo en algo. Sería lenguaje literal. Pero si lo tomamos como un lenguaje figurado, nos damos cuenta que echar un ojo significa mirar algo con atención. Acá tenemos otro ejemplo donde hay una persona que tiene su corazón roto. Si lo tomáramos como lenguaje figurado, veríamos que corazón roto es una pena que es aguda, que es causada por el amor. Ahora, si lo tomamos literalmente, podríamos ver una persona que tuviera en sus manos su corazón roto. Acá vemos otro ejemplo donde hay dos personas y una de ellas le está diciendo a la otra, vine a dar la cara. Toma, te la doy a vos, así dice ahí. Y vemos que esa persona está literalmente sacándose la cara y dándosela a la otra persona. Esto sería literal. Ahora, cuando lo vemos desde otro significado como lenguaje figurado, dar la cara significa hacerse cargo de algo. Tenemos un ejemplo que comúnmente lo decimos nosotros o lo escuchamos de otras personas cuando tienen mucha hambre y dicen, uy, me comería una vaca entera. Literalmente significa que se comería una vaca entera, pero si lo tomamos como lenguaje figurado, significaría entonces que tenemos mucha hambre o estamos hambrientos. Acá está el último ejemplo donde dice, pongo las manos al fuego por ti. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado eso. Significa, según lo que están aquí los dibujos, está el significado literal, que dice, así que por mí pondrás las manos en el fuego. Y ahí hay una persona que literalmente está poniendo las manos en el fuego.
Pero si lo tomáramos como lenguaje figurado, esto significaría que defender a alguien por lo que dice y hace, o confiar y creer en alguien. Eso significaría, como lenguaje figurado o figurativamente, poner las manos al fuego por alguien. Existen dos tipos de significados: el significado connotativo y el significado denotativo. El significado connotativo permite el uso de una palabra en sentido figurado. Es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma, no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en diferentes entornos, como el uso cotidiano y coloquial, pero también se encuentra bastante en los textos literarios. Se debe a que se refiere a las posibilidades sugestivas y ambiguas del lenguaje, de modo que su estética es definida y con estilo, capaz de expresar emociones de manera subjetiva, lo que se lleva a permitir diferentes lecturas o interpretaciones. Por lo tanto, el lenguaje connotativo es el que nos permite utilizar el lenguaje figurado y que no solamente comunica lo que está diciendo, sino que también tiene un significado subjetivo que no está literalmente escrito ahí. Por otro lado, existe el significado denotativo, que es el que usa las palabras acorde a la realidad, en sentido totalmente objetivo. Recuerden que objetivo quiere decir lo que sí en realidad está ocurriendo o sí podría pasar. Es decir, cuando se usa una forma de expresión para decir algo tal cual es, se dice que se ha hecho utilizando este tipo de lenguaje, de manera objetiva, comunicando con total claridad en el ánimo de ser perfectamente entendible, sin necesidad de que el receptor u oyente tenga que hacer ningún tipo de interpretación y sin uso de simbologías. Acá tenemos ejemplos para que comprendas mejor el significado connotativo y denotativo. Ejemplos de lenguaje connotativo. Acá tenemos, por ejemplo, más vale pájaro en mano que ciento volando. Eso es un dicho muy conocido. La luna nueva es la risa del cielo. Ahí también tenemos un lenguaje que no es literal, ¿cierto? Es un lenguaje figurado, porque la luna nueva es la risa del cielo. Eso no puede ocurrir, ¿cierto? En la realidad, por lo tanto es un lenguaje figurado. La frialdad de no observar para ocultar. Connotar, es decir, de sugerir. La palabra connotar significa o es sinónimo de sugerir. Por lo tanto, el lenguaje connotativo me sugiere un significado distinto al literal o a lo que está diciendo la palabra. Por otro lado, el denotativo, que es lo que sí ocurre, la parte literal, tenemos acá: he leído esta página del periódico. Por lo tanto, ahí no hay ningún lenguaje extraño ni algo que me esté dejando pensar en qué podría querer decir esa frase. El elefante es un paquidermo. Ahí también está afirmando algo, me entrega información. Hoy asisto al colegio para ir a clase de matemáticas. También me está entregando una información de un hecho. El limpiador limpia toda la casa. También es una frase simple de algo que sí ocurre en significado denotativo. Y acá dice, lo denota y lo nombra. Recuerden que el denotativo es todo lo que sí puede ocurrir, algo literal, y comúnmente está escrito de forma sin tantas vueltas y sin tanto mensaje oculto que nos deje a lo mejor pensando en que podría tener una interpretación distinta. A diferencia del connotativo, que es un lenguaje figurado que sí puede tener distintas interpretaciones según cómo lo vaya leyendo o la persona que lo lea. Acá tenemos otros ejemplos del lenguaje connotativo y denotativo. El lenguaje connotativo tenemos, se le rompió el corazón al conocer la noticia. Por lo tanto, se le rompió el corazón, tenemos una frase ahí que sería lenguaje figurado, ya que en la realidad si se le rompiera el corazón al conocer la noticia estaría muerto, ¿cierto? Su rostro era de porcelana, lo mismo acá. Su piel es de seda,
también está comparando, ¿cierto?, a la piel con algo de seda, ¿cierto? Por lo tanto, también es un lenguaje figurado. Duro como gelatina. Aquí también vemos eso, que hay lenguaje figurado porque la gelatina es más blanda. Los ejemplos del lenguaje denotativo debieran ser entonces formas de expresión que se utilizan para decir las cosas tal cual son o tal cual como se presentan, es decir, el énfasis de quien escribe o emite la información. Y acá tenemos un ejemplo que dice, hoy asistimos al colegio y la primera es la clase de matemáticas, algo que sí ocurre y que sí se presenta de forma tal cual es. El lenguaje figurado lo podemos encontrar en los textos literarios, como por ejemplo los poemas. Recuerda además que los significados pueden ser de tipo connotativo o denotativo. Y es súper fácil poder reconocerlos. Recuerda que el connotativo es el que lleva el lenguaje figurado y el denotativo es el que tiene un significado literal, las cosas como son y no necesita ninguna interpretación extra. Adiós, nos vemos.